Habiendo ya descrito la estructura de las moléculas orgánicas pequeñas, que son los sillares estructurales a partir de los cuales se construyen nuestras moléculas orgánicas complejas, vamos a empezar con el análisis de la estructura y función de cada uno de los 4 grandes grupos que conforman esta categoría de moléculas orgánicas. Las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos son polímeros de alto peso molecular, por eso se dice que son macromoléculas, que se construyen a partir de moléculas orgánicas pequeñas como los aminoácidos en el caso de las proteínas, los nucleótidos en el caso de los ácidos nucleicos y los azúcares simples en el caso de los polisacáridos. Los lípidos son moléculas orgánicas complejas también, pero no son macromoléculas. ¿A qué se debe esto? A que, como veremos en general, los lípidos no son polímeros, y en el caso de que alguno presente alguna estructura polimérica, no alcanzan el peso molecular para entrar en la categoría de macromoléculas. Vale decir que de nuestras moléculas orgánicas complejas, proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos son macromoléculas, constituidas por sillares estructurales que, como dan origen a polímeros, se denominan monómeros. En el caso de los lípidos, los ácidos grasos son sillares estructurales de algunos lípidos, pero no de todos. Vamos a ver cómo se denominan esos lípidos de los cuales los ácidos grasos forman parte de su estructura. Vamos a comenzar el estudio entonces de las moléculas orgánicas complejas, comenzando con los lípidos. La palabra lípido proviene del griego lipos y significa grasa. Vamos a ver que dentro de lo que se denominan lípidos, incluimos un grupo muy heterogéneo de moléculas orgánicas complejas que presentan como característica común su insolubilidad en agua. Habíamos dicho que los ácidos grasos eran sillares estructurales de algunos lípidos, pero no de todos. Según la presencia o ausencia de ácidos grasos en su molécula, los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables, que son aquellos que contienen ácidos grasos, y que por lo tanto, por la presencia de estos ácidos grasos, dan la reacción de saponificación, es decir, una hidrólisis alcalina en un medio que contenga hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, producen jabones, que son las sales sódicas o potásicas de esos ácidos grasos justamente que forman parte de nuestros lípidos. Y por otro lado tendremos los lípidos insaponificables, que son los que no presentan ácidos grasos. Entonces, si presentan ácidos grasos, lípidos saponificables, dan la reacción de saponificación. Si no presentan ácidos grasos, lípidos insaponificables y no dan la reacción de saponificación. Comencemos con el estudio de estructura y función de los lípidos saponificables, esos lípidos que tienen ácidos grasos formando parte de su molécula. Los lípidos saponificables se dividen en 2 grandes grupos. Los lípidos neutros, completamente hidrofóbicos, que tienen como principal función la de reserva energética y protección, y los lípidos polares, que son lípidos anfipáticos, esos que tienen una parte polar y otra parte no polar, formando parte de la misma molécula, cuya principal función es la de ser componentes estructurales de las membranas biológicas. Los lípidos neutros incluyen a los triacilglicéridos, que son los lípidos neutros que tienen como principal función la reserva energética, que vamos a ver que están constituidos por glicerol y 3 ácidos grasos, y las ceras, que son aquellas que tienen función de protección y que resultan de la esterificación de un ácido graso con un alcohol de cadena larga. Entre los lípidos polares, esos que son anfipáticos, que son componentes de las membranas, podemos distinguir a los fosfolípidos, dentro de los cuales tenemos a los glicerofosfolípidos, que están constituidos por glicerol, 2 ácidos grasos, un fosfato y un grupo de cabeza polar, y los esfingofosfolípidos, que en lugar de glicerol tienen esfingosina, que vamos a ver que es un aminoalcohol, un ácido graso, un fosfato y un grupo de cabeza polar. Además de los fosfolípidos, dentro de los lípidos polares encontramos a los glucolípidos. En su mayoría son esfingoglucolípidos porque contienen esfingosina, tienen un ácido graso, pero como cabeza polar tienen un monosacárido o un oligosacárido. Estos esfingofosfolípidos y los esfingoglucolípidos constituyen el grupo de lo que se conoce como esfingolípidos en su conjunto. Comencemos el estudio de nuestros lípidos saponificables con descripción de estructura y función de lípidos neutros, esos lípidos que son completamente hidrofóbicos, que dijimos que incluían los triacilglicéridos y las ceras. Con respecto a los triacilglicéridos, esos lípidos saponificables, neutros, completamente hidrofóbicos,
podemos decir que se forman a través de la esterificación de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos. La reacción de un grupo carboxilo con un grupo alcohol genera enlaces de tipo éster. En este caso, los 3 ácidos grasos son iguales, son 3 moléculas de ácido esteárico, 18,2.0, es un ácido graso saturado. Y podemos observar que los grupos oxidilo del glicerol y los grupos carboxilo de los distintos ácidos grasos se hallan comprometidos en la formación del enlace éster en la molécula de triacilglicérido, de modo tal que la molécula resulta completamente hidrofóbica e insoluble en agua. Si bien en el ejemplo anterior presentamos un triacilglicérido que tenía sus 3 ácidos grasos iguales, en realidad los triacilglicéridos pueden tener 2 o 3 ácidos grasos diferentes formando parte de su molécula. En este caso, por ejemplo, tenemos el ácido láurico, que es el 12,0, el ácido mirístico, que es el 14,0, y el ácido palmítico, que es el 16,0. En este otro tenemos un ácido saturado como el ácido estiárico, el 18,0, el linoleico, que es 18,2, y el palmítico, que es 16,0. La composición de ácidos grasos que presente nuestro triacilglicérido va a condicionar su punto de fusión y, por lo tanto, el estado de agregación al cual lo encontraremos a temperatura ambiente. Aquellos triacilglicéridos que tengan, formando parte de su molécula, ácidos grasos saturados, van a ser sólidos a temperatura ambiente y es lo que denominamos grasas. Mientras que los que presenten ácidos grasos insaturados formando parte de su molécula van a ser líquidos a temperatura ambiente y es lo que denominamos aceites. Vale decir que tanto las grasas como los aceites son triacilglicéridos, lo que difieren es en la composición de ácidos grasos de sus moléculas. Ambos cumplen como función la de reserva energética. Las grasas se almacenan en los mamíferos en un tejido especial, que es el tejido adiposo, dentro de los adipocitos, mientras que los aceites se almacenan fundamentalmente en las semillas, especialmente de las oleaginosas. Si pensamos en que los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos poliinsaturados, claramente entonces los aceites vegetales van a ser una excelente fuente de ácidos grasos esenciales para los humanos. ¿Qué podemos decir respecto de las ceras, esos lípidos saponificables, no polares, que dijimos que tenían como función la de protección? Las vamos a encontrar, por ejemplo, recubriendo las hojas, evitando la evaporación excesiva, recubriendo también las plumas de las aves, impermeabilizándolas, recubriendo el pelo en los mamíferos. Por ejemplo, la lanolina es cera que se obtiene de la lana de las ovejas. ¿Cómo están constituidas las ceras? Habíamos dicho que están constituidas por un ácido graso saturado esterificado con un alcohol de cadena larga. Tienen un elevado punto de fusión, vale decir que a temperatura ambiente son todos sólidos. Pasemos ahora a la descripción de los lípidos polares. Esos lípidos saponificables, anfipáticos, que tienen como principal función la de ser componentes estructurales de las membranas biológicas. Comencemos con los glicerofosfolípidos, esos fosfolípidos que son los más abundantes y los principales constituyentes de nuestras membranas biológicas. ¿Cómo está constituido un glicerofosfolípido? Está constituido por una molécula de glicerol, a la cual se unen, por enlaces de tipo éster, 2 ácidos grasos. El tercer grupo oxidrilo se halla unido a un grupo fosfato a través de un enlace de tipo fosfoéster. Al grupo fosfato se unen distintos grupos de cabeza polar, que en general son aminoalcoholes o polialcoholes. Las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos que se hayan unidos a nuestro glicerol constituyen la región hidrofóbica de la molécula, mientras que el grupo fosfato y el grupo de cabeza polar constituye la parte hidrofílica, de modo tal que nuestra molécula es anfipática. Si bien existen distintos glicerofosfolípidos, todos tienen la misma base estructural. Están constituidos por el glicerol, como dijimos, 2 ácidos grasos unidos por enlace de tipo éster. Normalmente el ácido graso que está unido al carbono 1 es un ácido graso saturado, mientras que unido al carbono 2 tenemos siempre un ácido graso insaturado. Y en el carbono 3 tenemos unido un grupo fosfato.
Esta estructura de glicerol, los dos ácidos grasos y el fosfato es lo que se conoce como ácido fosfatídico y es la base estructural de todos los glicerofosfolípidos. ¿En qué se diferencian? En el grupo de cabeza polar, en ese aminoalcohol o polialcohol que tenemos unido a nuestro fosfato, a ese ácido fosfatídico. Según el grupo de cabeza polar que tengamos, tendremos los distintos tipos de fosfolípidos, de fosfoacilglicéridos o de glicerofosfolípidos, que es lo mismo, son sinónimos. Si el grupo de cabeza polar que tenemos unido al grupo fosfato es colina, tendremos la fosfatidilcolina. Si lo que tenemos unido al grupo fosfato de nuestro ácido fosfatídico es serina, tendremos la fosfatidilserina. Si lo que tenemos unido es etanolamina, otro aminoalcohol, lo que tendremos como resultado es la fosfatidil-etanolamina. Y por último, si lo que tenemos unido es este polialcohol cíclico que se denomina inositol, unido al grupo fosfato, tendremos el fosfatidil-inositol. Respecto de los esfingolípidos, estos lípidos saporificables, polares, anfipáticos, también componentes de las membranas biológicas, especialmente abundantes en las membranas de las células del sistema nervioso, podemos decir que todos los esfingolípidos tienen la misma base estructural, que es esta que vamos a describir aquí. Es un aminoalcohol que se denomina fingosina, nótese que tienen un grupo amino y dos grupos oxidrilos, es un aminoalcohol de cadena larga, al cual se une a través de un enlace de tipo amida un ácido graso, aportando entonces la segunda cola hidrocarbonada hidrofóbica. Esto es la base estructural de los esfingolípidos y es lo que se conoce como ceramida. Según lo que se una al grupo oxidrilo del carbono 1 de esta ceramida, vamos a tener los distintos tipos de esfingolípidos. Si lo que se une aquí al grupo oxidrilo es un fosfato a través de un enlace fosfoéster y a quien se haya unido una colina, tendremos un esfingofosfolípido. En cambio, si lo que se une a nuestra ceramida es un monosacárido o un oligosacárido, tenemos lo que denominaremos esfingoglucolípidos. Aquí tenemos los ejemplos de esfingofosfolípido y esfingoglucolípido. La esfingomielina tiene la ceramida, tenemos la ceramida, o sea, la esfingosina, el ácido graso, esto sería nuestra ceramida, a la cual se une un fosfato y una colina. Eso es lo que conocemos como esfingomielina. Y acá tenemos un galactocerebrósido, que es un ejemplo de esfingoglucolípido, en el cual vemos que a nuestra ceramida se haya unido un monosacárido. Los esfingoglucolípidos, además de su función como componentes estructurales de la membrana, también desempeñan funciones como antígenos, es decir, como generadores de anticuerpos. De hecho, dependiendo del glucolípido que presenten las membranas plasmáticas de nuestros glóbulos rojos, perteneceremos a los distintos grupos sanguíneos, ¿sí? 0, A o B. Ahora bien, dijimos que todos nuestros lípidos polares eran anfipáticos, tanto los fosfolípidos como los glucolípidos. ¿Y qué estructuras pueden formar en agua esos lípidos anfipáticos? O bien pueden formar micelas, esas estructuras esféricas en las cuales las cabezas polares se disponen en contacto con el entorno acuoso y las colas hidrofóbicas hacia adentro, o bien pueden formar bicapas, el que si crece lo suficiente se autosella y nos genera liposomas. ¿Qué generarán nuestros lípidos polares anfipáticos en agua? Generarán bicapas. ¿Por qué? Porque no pueden generar micelas, porque tienen un diámetro de cabeza, recuerden, un diámetro de cabeza y un diámetro de cola similares, de modo tal que no van a poder formar este tipo de estructuras.
Respecto de los lípidos insaponificables, esos lípidos que no presentan ácidos grasos formando parte de sus moléculas, vamos a presentar los grupos principales que encontramos dentro de esta categoría de lípidos y cuáles son los constituyentes destacados dentro de cada grupo. Después les voy a mostrar la fórmula que caracteriza a cada uno de estos constituyentes destacados de cada grupo de lípidos insaponificables, solo a los efectos de que podamos identificar a estos como tales y luego reconocerlos cuando los mencionemos en temas posteriores, como por ejemplo cuando hablemos del dolicol como el lípido del retículo endoplasmático sobre el cual se sintetiza el oligosacárido que luego se les transfiere a las proteínas, o cuando hablemos de la ubiquinona como el transportador móvil que comunica el complejo 1 con el complejo 2 en la cadena respiratoria mitocondrial. A los lípidos insaponificables los podemos dividir en tres grandes grupos. Los isoprenoides, que vamos a ver que son derivados del isopreno, un hidrocarburo de 5 carbonos, dentro de los cuales vamos a encontrar a la ubiquinona, al dolicol, a la vitamina A, E y K. El otro grupo corresponde a los eicosanoides, que son todos derivados del ácido araquidónico. Recordemos que el ácido araquidónico era el ácido graso 24N-6. Dentro de los eicosanoides vamos a encontrar a las prostaglandinas, a los tromboxanos y a los leucotrienos. Y finalmente tenemos el grupo de los esteroides, todos derivados del hidrocarburo tetracíclico ciclopentano peridrofenantreno o peridrociclopentanofenantreno, lo mismo, también conocido como estrano. Dentro de los esteroides vamos a encontrar a los esteroles, fundamentalmente el colesterol en animales, y a los derivados del colesterol, como lo son la vitamina D, las hormonas como testosterona, estradiol, aldosterona y cortisol, y las sales biliares. Comencemos con una breve descripción de los isoprenoides, que yo les mencioné que eran derivados del isopreno, un alqueno, un hidrocarburo de 5 carbonos. Como pueden observar, la ubiquinona, que es un transportador de electrones mitocondrial, tal cual les mencioné también antes, es un isoprenoide, donde podemos observar las unidades isoprenos que se repiten. Por eso yo cuando inicialmente dije que los lípidos no eran macromoléculas, porque en general no eran poliméricos, aunque podían llegar a serlos, como estamos viendo en este caso, no tienen un peso molecular que justifique su inclusión dentro de macromoléculas. Otro isoprenoide es el dolicol. Aquí también mencioné yo que era el lípido del retículo endoplasmático sobre el cual se construyen los oligosacáridos que luego se transfieren a las proteínas. Este también es un isoprenoide donde podemos ver unidades isoprenos que se repiten. La vitamina A es también un isoprenoide. Acá tenemos el precursor, el betacaroteno, el que tenemos presente en la zanahoria, que es precursor de la vitamina A, que luego va a dar ácido retinoico, que es tiene una señal hormonal para células epiteliales, y el transretinal, que tiene que ver con el proceso de visión. Una deficiencia de vitamina A se traduce en piel, ojos y mucosas secas, un retraso del desarrollo del crecimiento y un proceso de ceguera nocturna. ¿Qué otros isoprenoides, derivados tenemos? La vitamina E, que funciona como antioxidante, también podemos observar que es un isoprenoide. Y la vitamina K, que es un cofactor de la coagulación sanguínea. Un defecto en vitamina K produce una alteración en el proceso de la cascada de coagulación. Acá también podemos observar que se trata de un isoprenoide. Los eicosanoides son el segundo grupo de estos lípidos insaponificables. Dijimos que eran derivados del ácido araquidónico, que yo mencioné que era el ácido graso 24N-6, uno de esos ácidos grasos esenciales. Este ácido graso se libera desde los fosfolípidos de la membrana plasmática por acción de la enzima fosfolipasa A2. ¿Qué es lo que hace la fosfolipasa A2? Lo que hace es hidrolizar el enlace éster que mantenía unido a nuestro ácido graso al carbono 2 del glicerol del fosfolípido.
¿Y por qué tiene que ser el enlace que mantenía unido al ácido graso en el carbono 2? Porque el ácido araquidónico es un ácido graso insaturado y es en ese carbono donde se van a unir siempre en los fosfolípidos los ácidos grasos insaturados. Ahora bien, este ácido araquidónico va a dar origen a prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Las prostaglandinas fundamentalmente vinculadas a procesos inflamatorios y del dolor cuando se produce algún daño en los tejidos. De hecho, los fármacos antiinflamatorios no esteroides como la aspirina o el ibuprofeno que solemos consumir, lo que hacen es inhibir la enzima que cataliza la síntesis de prostaglandina, que es la COX. Finalmente vayamos a la descripción del último de los grupos de lípidos insaponificables, el grupo de los esteroides. Todos los lípidos que encontramos dentro de este grupo son derivados del hidrocarburo tetracíclico denominado ciclopentano perhidrofenantreno o estrano. Cuando se enlazan distintos grupos a esta estructura del estrano, aparecen los distintos compuestos esteroides. Entre los esteroides, el más abundante e importante en organismos animales es el colesterol. Como podemos observar, deriva del ciclopentano perhidrofenantreno, donde se han introducido dos grupos metilos, una cadena hidrocarbonada, un doble enlace y un grupo oxidrilo que determina que esta molécula tenga cierta polaridad. Por eso se dice que el colesterol es anfipático, tiene una cabeza polar pequeña, pero cabeza polar, y una parte completamente hidrofóbica. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos formando parte de las membranas celulares. Justamente el hecho de que sea un lípido anfipático le permite introducirse dentro de las bicapas lipídicas. Además también es precursor a partir del cual se sintetizan otros compuestos esteroides como la vitamina D, las hormonas esteroideas y las sales biliares. El colesterol que forma parte de nuestro organismo proviene o bien de la ingesta, obviamente es de origen animal, así que de la ingesta de carnes, de leche, el huevo, la yema de huevo tiene mucho colesterol, y también parte es sintetizada por nuestro propio organismo. ¿Cuáles son esos derivados del colesterol que decíamos que se generaban? La vitamina D, es un derivado del colesterol, es un compuesto esteroideo también, está vinculada a el metabolismo del calcio. Un déficit en la vitamina D va a resultar en la aparición de raquitismo. Las hormonas sexuales como testosterona y estradiol podemos observar también que son compuestos esteroideos. Las hormonas corticales como cortisol y aldosterona también son lípidos esteroideos o esteroides. Y los ácidos biliares también resultan de una modificación del colesterol que da por resultado la aparición de estas moléculas que son anfipáticas también y se utilizan para mejorar la emulsificación y absorción de grasas a nivel intestinal. Pasemos ahora al segundo de los grupos de moléculas orgánicas complejas que vamos a analizar, el grupo de los polisacáridos, un grupo afortunadamente para ustedes y para mí sustancialmente menos heterogéneo que el de los lípidos y por lo tanto más fácil de abordar. Los polisacáridos resultan de la unión de cientos o miles de monosacáridos a través de enlaces glicosídicos. Según su composición los podemos clasificar en homopolisacáridos, que están constituidos por un único tipo de monosacárido, o heteropolisacáridos, que están constituidos por dos o más tipos de monosacáridos diferentes. Tanto los homopolisacáridos como los heteropolisacáridos pueden ser lineales o ramificados. En cuanto a su función, los homopolisacáridos pueden desempeñar funciones o bien de reserva de energía o proporcionando sostén y protección, o sea, una función estructural. En cambio, los heteropolisacáridos solo desempeñan funciones estructurales. Centremos nuestra atención en los homopolisacáridos, es decir, en esos polímeros de monosacáridos unidos entre sí a través de enlaces glicosídicos, en los cuales encontramos un único tipo de monosacárido.
dijimos que algunos de esos homopolisacáridos pueden tener como función la de reserva de energía. ¿Cuáles son esos homopolisacáridos que tienen como función la reserva de energía? El almidón y el glucógeno. Ambos son polímeros de glucosa. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el tipo de organismos en el que los vamos a encontrar. Vamos a ver que el almidón es típico de los vegetales, mientras que el glucógeno es típico de los animales, y también se van a diferenciar en su estructura. En cuanto a los homopolisacáridos que tienen función estructural, vamos a describir a la celulosa, que es un polímero de glucosa presente en las paredes celulares de las plantas, y a la quitina, que es un polímero de N-acetil-D-glucosamina, un derivado de monosacáridos que va a estar presente en el exoesqueleto animal. Comencemos con la descripción del almidón. Dijimos que era un homopolisacárido constituido por monómeros de glucosa, cuya función es la de reserva de energía. ¿Dónde? En vegetales lo encontramos. ¿Y dónde lo encontramos? Almacenados en gránulos en el interior de plastos en las células vegetales. Está formado por una mezcla de dos polímeros. Un polímero lineal que resulta de la unión de glucosas por uniones de tipo alfa 1,4 o glicosídicas, que representa entre el 15 y el 20% de la totalidad del almidón, y un polímero ramificado que está formado por moléculas de glucosa también unidas entre sí por enlaces alfa 1,4 y que cada 15 o 30 monómeros presenta ramificaciones a través de enlaces alfa 1,6. Esta amilopectina, este polímero ramificado, representa entre el 80 y el 85% de la molécula de almidón. Aquí vemos la estructura de la amilosa, que dijimos que resulta de la unión de moléculas de glucosa por uniones de tipo alfa 1,4. Supongamos que este fuese nuestro extremo, acá tendríamos un oxidrilo libre, entonces empiezan a unirse por uniones de tipo alfa 1,4. Esto da un polímero lineal. En el caso de la amilopectina, que dijimos que representaba entre el 80 y el 85% del almidón, las moléculas de glucosa se van uniendo por uniones alfa 1,4, lo mismo que sucede en el caso de la amilosa, pero cada 15 o 30 restos de glucosa que se han unido, alguna de ellas establece un enlace alfa 1,6 y aparece una ramificación. En cuanto al glucógeno, dijimos también que era un homopolisacárido constituido por monómeros de glucosa. En este caso se trata de un homopolisacárido ramificado, en el cual las moléculas de glucosa se hallan unidas entre sí a través de enlaces alfa 1,4 y ramificaciones con enlaces glicosídicos alfa 1,6. Vale decir que nuestro glucógeno es parecido a la amilopectina. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la estructura respecto de la amilopectina? Es que es más ramificado. Fíjense que en este caso las ramificaciones a través de los enlaces alfa 1,6 aparecen cada 8 o 12 monómeros. La otra gran diferencia respecto de la amilopectina es que es reserva de energía ahora en animales. ¿Dónde está almacenado el glucógeno? Se almacena en forma de gránulos en el hígado y en el músculo esquelético. En el músculo esquelético porque es el lugar donde vamos a tener el mayor requerimiento de energía, y en el hígado porque es el órgano encargado del mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre, y ese almacenamiento de glucógeno le va a proporcionar la posibilidad de retribuir hacia el torrente sanguíneo glucosa cuando sea necesario. Las ramificaciones que presenta las moléculas de glucógeno permiten obtener glucosa libre de manera más rápida. ¿Por qué? Porque las enzimas que degradan a nuestro glucógeno, que tiene almacenada la glucosa, que es efectivamente quien va a cumplir el rol de proporcionar la energía, degradan a la molécula de glucógeno atacándola desde los extremos, de modo tal que la posibilidad de tener múltiples extremos a partir de los cuales degradarla hace que se pueda degradar mucho más rápido. Ahora bien, hasta aquí describimos dos moléculas orgánicas complejas, los triacilglicéridos y el glucógeno, que tienen la misma función en los animales, que es almacenar energía. Uno lo hace bajo la forma de
almacenamiento de ácidos grasos y el otro lo hace bajo la forma de almacenamiento de moléculas de glucosa. Ambos son los combustibles de la célula, los ácidos grasos y la glucosa. Evidentemente, si existen dos moléculas diferentes que cumplen la misma función, deben tener diferencias que justifican la existencia de ambas. Veamos cuáles son las ventajas de los triacilglicéridos. Vamos a enfrentar el glucógeno con los triacilglicéridos en un cuadrilátero. ¿Cuál es la ventaja de los triacilglicéridos? Se dice que los triacilglicéridos almacenan energía de manera más eficiente. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque los átomos de carbono de los ácidos grasos, si recuerdan la estructura del ácido graso, que tenemos el ácido carboxílico, después tenemos carbono, hidrógeno 2, ¿sí? Esos átomos de carbono de los ácidos grasos están más reducidos que los de la glucosa. Pensemos en la molécula de glucosa en la que tenemos en cada carbono un grupo oxidilo. Claramente está más oxidado. De modo tal que, como la manera que nosotros tenemos de obtener la energía es por oxidación de esas moléculas combustibles, hasta dióxido de carbono y agua, cuanto más reducido esté el compuesto, más cantidad de electrones le vamos a poder extraer y por lo tanto más energía vamos a obtener por cada gramo. Vale decir que por cada gramo de triacilglicérido vamos a obtener más energía que por cada gramo de glucógeno. De hecho, la bibliografía dice que por cada gramo de triacilglicérido obtenemos 9 kilocalorías, mientras que por cada gramo de glucógeno obtenemos solo 4 kilocalorías. O sea que por triacilglicéridos obtenemos más del doble de las calorías por gramo que lo que obtenemos a través del glucógeno. Y el otro motivo por el cual almacenan la energía de manera más eficiente es que los triacilglicéridos son completamente hidrofóbicos, de modo tal que en el organismo están almacenados en el interior de la célula bajo la forma de gotas completamente compactas y no tienen que soportar el peso extra del agua de hidratación que tiene que soportar el glucógeno, que tiene múltiples moléculas de glucosa unidas entre sí, que todavía tiene grupos oxígenos libres, que pueden interactuar con el agua y por lo tanto se puede hidratar, se puede hinchar. Ahora bien, listo, entonces vamos por los triacilglicéridos. Son mejores que el glucógeno. No, son distintos. Los polisacáridos, en el caso nuestro del glucógeno, tiene la ventaja de ser una fuente de energía rápidamente accesible. ¿Por qué? Porque el glucógeno, lo que habíamos dicho, es muy ramificado y se halla hidratado, o sea, está rodeado por moléculas de agua. Entonces las enzimas que degradan el glucógeno pueden degradarlo rápidamente hasta glucosa desde todo el volumen del gránulo. En cambio, ¿qué sucede con las lipasas? Las lipasas, que son las que hidrolizan a los triacilglicéridos, van a poder ejercer su trabajo de hidrólisis a través de la superficie solamente de la gota. Y por otro lado, el otro motivo por el cual es una fuente de energía rápidamente accesible es que la glucosa que se libera después que hidrolizamos el glucógeno es muy soluble en agua. Entonces fácilmente pasa al torrente sanguíneo y llega hasta los tejidos que la están necesitando. ¿Qué sucede con los ácidos grasos? Los ácidos grasos los tenemos almacenados en el tejido adiposo. Se liberan y son insolubles en agua. Entonces, para poder ser trasladados a través de la sangre hasta los tejidos que lo están necesitando, se tiene que unir a una proteína y eso obviamente demora muchísimo más tiempo. Motivo por el cual cuando comenzamos un ayuno, lo primero que se va a degradar y consumir es el glucógeno. ¿Empieza la degradación en forma simultánea? La respuesta es sí. Lo que sucede es que el glucógeno se degrada más rápido, la glucosa rápidamente, que estaba almacenado fundamentalmente, yo les decía que el hígado era un órgano fundamental de almacenamiento, pasa la glucosa rápidamente al torrente sanguíneo y llega hasta donde es necesaria. En cambio, los triacilglicéridos, que sí se empezaron a movilizar conjuntamente cuando se empezó a movilizar el glucógeno probablemente, pero como se degradan mucho más lentamente porque lo hacen desde la superficie de la gota y encima los ácidos grasos, después van a pasar al torrente sanguíneo, no son solubles en agua, tienen que ir a la albúmina y recién a través de ese proceso ser trasladados hasta los tejidos donde son necesarios, obviamente todo ese proceso demora muchísimo más tiempo. Pasemos ahora a los homopolisacáridos estructurales. Vamos a ver que
En todos los casos, esos homopolisacáridos que tienen función estructural son homopolisacáridos lineales. Comencemos con la descripción de la celulosa, un homopolisacárido lineal constituido por moléculas de glucosa que están unidas entre sí ahora por enlaces beta 1,4. A diferencia de lo que sucedía con la amilosa, fíjense que el oxidrilo dimeacetálico que está participando en esta unión 1,4 está en posición beta, por eso son enlaces beta 1,4. ¿Qué función tiene la celulosa? Una función estructural, ya habíamos dicho que eran homopolisacáridos estructurales, pero ¿dónde la cumple? En los vegetales. ¿Dónde lo encontramos? Formando parte de las paredes de las células vegetales. Es un polisacárido indigerible para los animales. O sea, nosotros no podemos digerir a la celulosa. ¿A qué se debe eso? A que carecemos de enzimas que hidrolicen estos enlaces beta 1,4, de modo tal que no podemos liberar a las glucosas que forman parte de la celulosa a nivel intestinal y no lo podemos absorber. Porque sí, los rumiantes, por ejemplo, pueden digerir la celulosa. Eso se debe a que en los rúmenes de esos animales están presentes microorganismos que secretan celulasa, que son las enzimas capaces de degradar esos enlaces beta 1,4 y eso les permite digerirlos a estos polisacáridos. ¿Quiénes más pueden hidrolizar estos enlaces beta 1,4, por ejemplo, y digerir la celulosa? Las termitas. Es importante, entonces, ¿para qué no tendríamos que consumir en lo absoluto si no la podemos digerir ni absorber la celulosa? Es importante, ¿por qué? Porque contribuye a lo que se conoce como fibra dietética. No lo podemos digerir, queda como tal, se absorbe gran cantidad de agua sobre esta celulosa y eso favorece a la motilidad intestinal. Finalmente tenemos el último de los homopolisacáridos estructurales que vamos a describir, que es la quitina. Como es un homopolisacárido estructural, es lineal y resulta de la unión de moléculas de N-acetilglucosamina por uniones beta 1,4. Vale decir que tiene la misma estructura, digamos, que la celulosa, nada más que los monómeros no son glucosas, sino un derivado de glucosa que es la N-acetilglucosamina. ¿Dónde lo encontramos? Formando el exoesqueleto de artrópodos y la pared celular de los hongos.